En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Mejoras implementadas en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. El objetivo de este webinar es explicar las principales mejoras implementadas en SICOP comunicadas en la circular MH de COP-CIR 006-2025. Voy a presentarles a las personas facilitadoras de este webinar. Ellos son la señora Giselle López Rubí, quien es funcionaria de RACSA, y también el señor Roy Durán Lizano, quien es funcionario de la Dirección de Contratación Pública. Para dar inicio con la exposición del webinar, vamos a dejarlos con la palabra de doña Giselle. Buenos días, gracias doña Silvia. Buenos días a todos los presentes. Como lo indicó doña Silvia, hoy vamos a explicar únicamente un requerimiento, o sea, una mejora que se desarrolló y que la misma ya está en producción y corresponde a lo que es la rectificación de errores en montos cuando, en caso que se den, ¿verdad? Que tengamos que hacer alguna corrección en lo que es en los contratos y en las órdenes de pedido. Entonces, es por esa razón, como lo indicó doña Silvia, que hoy el webinar tiene solamente la duración de 1 hora. Entonces, vamos a explicar únicamente esta mejora. Ok. Para iniciar, voy a dar algunas observaciones, porque como lo indiqué hace un momento, el rectificar errores en montos de los contratos y de las órdenes de pedido. Recordando que como SICOP se maneja a través de roles, ¿quién es la persona que le corresponde hacer esa rectificación? Vamos a poner un ejemplo, y es un ejemplo que son cosas que se han dado en la realidad. Viene el contratista, oferta y se equivocó en los ceros. Metió muchos ceros y no utilizó la coma en forma correcta, porque recordando que en SICOP el punto separa miles y la coma separa decimales. Entonces, si nosotros ubicamos la coma donde no va, el sistema interpreta un monto que posiblemente no es, o va a indicar un monto que no es. Entonces, ha pasado de que desde la oferta viene el error, que el precio trae muchísimos ceros, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser cualquier otro número. Y nos damos cuenta hasta cuando ya tenemos el contrato a veces por allá notificado, ya está adjudicado, etcétera, y nos damos cuenta hasta en ese momento. Entonces, en esos casos es donde en el contrato la institución puede hacer la corrección de esos montos. ¿A quién le corresponde hacer el proceso? Le corresponde al usuario con el rol contrato 1, pero ¿quién elaboró el contrato? El que lo confeccionó, porque recordemos que SICOP permite que varios funcionarios de una misma institución tengan el mismo rol. Entonces, puede ser que 5 tenemos el rol de contrato 1 porque los 5 elaboramos contratos, pero el sistema le va a permitir que esa corrección la haga el usuario con el rol contrato 1, pero el que elaboró o en ese momento el que está relacionado a ese contrato. Entonces, vamos a iniciar. Para ello, vamos a utilizar este escenario, porque también el sistema tiene algunos supuestos que se tienen que cumplir. ¿En qué momento puedo yo rectificar corregir un error en un contrato? Tiene que estar el contrato con el estado contrato notificado. Si es un estado antes de ¿verdad? En aprobación, en refrendo Contraloría, en modificación, no permite. Tiene que estar el contrato con el estado notificado. Ok. Para continuar, lo que hacemos es que filtramos el procedimiento, el contrato que corresponda. Vamos a utilizar este ejemplo. Ingresamos en descripción del procedimiento. El sistema nos despliega el formulario del contrato. Nos vamos al Doña final de la Giselle, pantalla. Señor, disculpe, ¿usted está adelante. compartiendo la pantalla? Ay, perdón, olvidé ese gran detalle. Muchísimas gracias por indicármelo, pero no la estoy compartiendo. Ok, Gracias. con Voy gusto. a compartirla y voy a iniciar entonces. Ok, ¿me indica si me están viendo? Sí, ahora sí la vemos. Y Sí, recordemos bueno, nada más entonces, tratar de hacerle zoom un poquito para verlo mejor. ok.
Si me indican a dónde está ahí. Sí, creo que ahí se ve bastante Sí, bien. ok, bueno, ahí nuevamente las disculpas de que se me olvidó compartir. Ok, vamos a iniciar, como les digo, para reiterar lo que les mencioné anteriormente, el contrato tiene que estar con en estado de contrato notificado y el usuario a quien el sistema le va a permitir hacer esta gestión es al contrato 1, pero el que tenga esté relacionado al contrato. Entonces, ingresamos a contratos. En este caso, vamos a utilizar este escenario donde el contrato ya está notificado. Ingreso en descripción del procedimiento. Vamos al final de la pantalla. Y vamos a observar, bueno, en este caso este contrato es por varias líneas, pero vamos a observar aquí que hay un botón que nosotros no veíamos antes del pase a producción, que si no me equivoco, eso se pasó el viernes pasado, creo, ¿verdad? Ahora cualquier cosita ahí lo podemos confirmar, pero si ustedes han venido observando este botón que se llama rectificación de errores materiales en los montos que se va a mostrar, como les digo, en todo contrato cuyo estado esté notificado. Esto es lo que permite lo que nosotros vamos a hacer hoy. Entonces, en este caso, lo que hacemos es pulsamos sobre el botón, se nos va a desplegar esa pantalla. ¿Por qué una pantalla de listado de rectificaciones? Porque puede hacer que tal vez yo tenga que rectificar, hacer varias rectificaciones. En este caso, nosotros vimos o pudimos observar ahorita que yo les dije, el contrato tiene varias líneas. Puede hacer que tal vez yo rectifique una línea y después de ahí, por alguna razón X, necesite en otro momento rectificar otra línea. Entonces, el sistema no limita cuántas rectificaciones puedo yo hacer. Es más, otro ejemplo, puede ser que yo esté haciendo una rectificación y me equivoque en la misma rectificación. Entonces, después, ¿puedo volver a hacer otra rectificación para corregir ese monto? Correcto, sí se puede hacer. Entonces, el sistema en cuanto a eso quedó bien flexible, que no limita que tiene que ser solo una rectificación. Sí hay algunas condiciones que ahora al final las voy a decir, ¿verdad? Que sí se tienen que cumplir, aparte de las dos que ya mencioné, pero se pueden hacer N rectificaciones. Ok, entonces para iniciar una nueva rectificación, pulso el botón Nueva rectificación y el sistema me va a traer a esta pantalla todas las líneas que conforman ese contrato. Recordemos que el sistema permite que un procedimiento yo pueda hacer N cantidad de contratos, aunque sea el mismo contratista, porque lo agrupo por moneda, o sea, por la moneda, ¿verdad? El contrato y también por contratista. Entonces, puede ser que tal vez de ahí, no sé, el procedimiento tiene 50 líneas, pero yo pude haber hecho 10 contratos. Entonces, el sistema me va a alimentar aquí las líneas que conforman ese contrato, donde voy a ver toda la línea, la descripción del bien. Voy a ir un momentito abajo para ir corriéndome y aquí voy a ver toda la estructura del precio, todo. O sea, desde la cantidad, todos los elementos que conforman el precio. Yo mencioné ahorita que, o ustedes ven que las etiquetas dice rectificar errores en montos, rectificar errores en montos, pero el sistema realmente permite también modificar la cantidad. Si ustedes ven aquí, yo puedo modificar esa cantidad, que voy a dejar uno. ¿Qué pasa si en este ejemplo tengo varias líneas? Tal vez el error está solamente en una línea. Pues corrijo solamente o cambio el monto que corresponda en la línea. Para este ejemplo, voy a hacer la línea 7, que es una condiciones de seguro de automóviles. En el ejemplo, digamos que les puse, el contratista me ofertó 5 millones de colones. Y yo me di cuenta hasta cuando estoy en esta etapa y yo digo, eso no es correcto. Resulta que ya, pues de alguna forma nos dimos cuenta que son 5.000 colones. Entonces, ¿qué hago yo? El quitar, o sea, estoy bajando el monto, perdón, yo más bien yo me equivoqué. Bueno, eso puede pasar y no nos damos cuenta, porque yo me equivoqué y son 5.000 colones. Entonces, ¿qué significa? Que esto, consecuentemente, el sistema lo que hace es venir a la línea 7 y calcularme todo el monto. O sea, él mismo me calcula y obviamente aplicando los descuentos, IVA, si es que existen IVAs, costos por acarreo, otros impuestos, y él lo que hace es hacerme esa modificación. Voy a duplicar un momentito la pantalla porque también olvidé enseñarles algo.
Lo que les voy a mostrar es únicamente para que validemos. Vamos a validar el monto que tiene el contrato actualmente. Estaba en este proceso y vemos que el monto del contrato actualmente es por 225.594.544,63. Okay. Entonces, ahorita, como yo hice un cambio, pues yo estoy quitando monto. O sea, el monto que había, que eran como por 5 millones, lo estoy bajando a 5,000 colones. Ok, ya hice el cambio. Necesito hacer cambio en otra línea, lo hago. Ok, vamos y guardamos. El sistema me hace el cálculo, tiene que hacer el cálculo de pues, lo que yo cambie. Que guardamos, la guardamos y de una vez el sistema me muestra este botón de solicitar aprobación. Yo voy a regresarme únicamente para mostrarles que ya el sistema me muestra aquí en la pantalla de listado esta solicitud que yo tengo guardada. Voy a devolverme aún más atrás al contrato. ¿Okay? Vamos al final de la pantalla y seguimos observando el monto que yo les dije, ¿verdad? Porque todavía este monto se mantiene porque apenas tenemos este proceso en trámite, los 225.594.544,63. Yo tengo la solicitud guardada. Ingreso a rectificación de errores de montos. Me di cuenta en este momento que, es que no era solo una línea, eran dos líneas. Entonces, voy a hacer una nueva rectificación para arreglar otra línea. No me deja. ¿Por qué? Porque yo tengo esta guardada. Entonces, lo correcto es que yo ingrese al botón guardado, corrija lo que tenga que corregir en caso que corresponda a otra línea y vuelva luego a guardar. Entonces, en este caso, tramito esta, la termino, tengo que mandarla a aprobación y luego pulsar un botón ya para finalizarla y luego corrijo la otra línea. ¿Puedo hacerlo en forma individual? Sí. Me voy a devolver únicamente también para mostrarles que en la pantalla de listado el sistema les va a almacenar el precio total anterior del contrato y el precio actual, cómo va a quedar, para que ustedes vayan validando en caso, digamos, de que tengamos otro error que corregir. Y también pues me muestra la fecha y la hora en que se guardó y el usuario encargado de este proceso, el que lo está trabajando. Entonces, vamos a continuarla porque tenemos obligatoriamente que solicitar al menos una aprobación para poderla finalizar. Para tramitar la aprobación, lo que hacemos es pulsar el botón solicitar aprobación. Se nos activa esta sección, ¿verdad? Que los que tramitamos contrato ya estamos acostumbrados a verla, donde nosotros tenemos que seleccionar, primero, definir cuántos aprobadores va a llevar el proceso. Si va a llevar solo uno, pues dejamos cualquier clasificación. Si va a llevar varios aprobadores, que máximo son 3, podemos seleccionar si va a ser secuencial o paralela. Únicamente para recordar que el secuencial es que el sistema va a permitir que se haga la aprobación en secuencia, conforme yo voy agregando, así van aprobando. Si el primero rechazó, no le va a llegar al segundo. Hasta que no apruebe el primero, llega el segundo y consecuentemente. Y paralela es que no importa en el orden en que apruebe cada quien. Para este ejemplo, vamos a pedir solo una aprobación y se la vamos a pedir al usuario capacitador porque es el que yo tengo acá. ¿Ok? Y aquí le completamos el contenido de la solicitud. De momento vamos a indicar esto y pulsamos el botón solicitar aprobación. ¿Okay? Ya el sistema me confirma y me quedo únicamente, pues, en este caso el sistema le envía un correo electrónico al quien yo le solicite aprobación y esperamos. Voy a cambiar aquí de rol, voy a estar en el rol del aprobador. El aprobador hace inicio de sesión, viene al menú de la institución, ¿verdad? En este caso, comprador, ingresa al enlace aprobación y aquí está la solicitud. El mismo sistema la identifica con el estado del proceso, me dice que es una rectificación de montos en un contrato base. El estado está sin tramitar, el aprobador ingresa. ¿Y qué es lo que se le muestra? No se le muestra el contrato, lo que se le muestra es
el listado, en este caso, de las rectificaciones, ¿verdad? De todas las líneas que conforman ese contrato. Yo aquí como tramitadora, lo correcto es que yo le indique aquí, o sea, cuál fue la línea. Vea, se cambió la línea número 7 porque decía 5 millones y ahora son 5,000 o son 500, lo que corresponda, para que la persona revise, ¿verdad? Lo correcto en este caso que se indicó. Entonces, nos vamos al final. El aprobador da el contenido de aprobación o de rechazo, ¿ok? Y pulsamos, bueno, también puede anexar documentos en caso de ser necesario y pulsamos el botón aceptar. Firmamos. Una vez aprobada, volvemos a cambiar de rol, vamos al rol de contrato 1, ¿verdad? Que como le mencioné, es a quien el sistema le permite elaborar este proceso, el elaborador del contrato, rol contrato 1, pero relacionado a este contrato. Vamos al final de la pantalla, volvemos a pulsar el botón rectificación de errores materiales en montos, ¿ok? Ya aparece el estado aprobado. ¿Puedo en esta etapa empezar una nueva? No, no me deja hasta que yo no termine esta primera rectificación. Ok. Pulso el botón aprobar o aprobado. Me voy al final de la pantalla y aquí me encuentro el contenido. Está el historial de la solicitud que yo envié y en la pestaña historial de aprobación encuentro el contenido de la aprobación o del rechazo. Si estuviese rechazada, hasta aquí llegó este proceso. Tendría yo que empezar otro nuevo porque me pude haber equivocado en el monto como yo lo hice en este ejemplo. Ok, para finalizar el proceso, ¿qué es lo que hago? Pulso el botón registrar. Cuando yo pulso este botón registrar, me voy a devolver un momentito para ingresar aquí al contrato en esta otra pestaña. Voy a ir al monto total y nosotros observamos que sigue manteniéndose el monto original, que son los 225.594.000, etcétera. Cuando yo pulse este botón registrar, es en ese momento cuando el sistema me cambia este monto. ¿Por qué? Porque se vio afectada la línea número 7. Entonces, vamos a pulsar el botón registrar. Desea registrar la modificación de los montos, aceptar. Ok, confirmamos. Y ya terminamos este proceso de rectificación. Ok, si yo me voy a revisar el monto total del contrato, tiene que haber cambiado y aquí cambió. Ok, ahora ya no son los 225 millones y resto, sino que son 220 millones. ¿Por qué? Porque yo afecté una línea que fue la número 7. Ahora, ¿qué pasa? Porque resulta que el monto en este contrato nosotros no lo visualizamos solo en el contrato. ¿Qué pasa en el expediente? Por ejemplo, ¿qué pasa en la sesión del contratista? ¿Qué pasa en el expediente? ¿Qué pasa en aquellos reportes que el sistema genera? Porque el sistema genera reportes. Si yo me vengo, por ejemplo, aquí a Consulta Ciudadanos, por aquí hay un reporte que voy a ver si lo ubico porque hay tantos montos contratados. Aquí me afecta ese monto. ¿Qué significa? Que en todos los reportes que yo vaya a generar o que cualquier ciudadano genere, porque esto es de acceso público, que cualquier ciudadano genere, si yo me voy al expediente de esa contratación, ya se muestra el monto nuevo, ok, pero que un día esto justamente un funcionario de una institución me hizo una pregunta, me dice, bueno, pero es que estamos alterando un expediente. Yo le digo, no lo estamos alterando, primero porque hay una motivación el por cuál se hizo ese cambio y también tenemos nosotros acá desde el expediente electrónico, cualquier persona que lo vaya a consultar y diga, pero ¿por qué ayer había un monto y hoy hay otro? Vamos a ver desde dónde podemos ver eso en el expediente. ¿Por qué ayer había un monto y hoy hay otro? ¿Ok? ¿Dónde consulta usted o sea, dónde me responde esa pregunta? Ese es el contrato. Ayer vimos que habían 225 millones. Si yo hoy ingreso a ese contrato, yo veo que hay 220 millones y lo demás. ¿Por qué?
La respuesta la tenemos aquí justamente en este botón, porque todo el proceso que hicimos del lado institución queda como consulta pública desde el expediente. Entonces, por lo tanto, no estamos, o sea, las instituciones no están alterando un dato del expediente, porque si ingresamos aquí a consultar, aquí vamos a poder observar que fue que el usuario capacitador en tal fecha hizo una corrección, perdón, aquí no sé qué pasó. Bueno, pero el tema es que se tiene que activar la pantalla, tiene que activarse la pantalla total y como lo trabajamos. Se tiene que ver de esta forma, como que si yo, igualito como que si yo vengo acá, pulso este botón, vamos a ver si aquí no me da el, ok, se tiene que ver todo esto, ¿verdad? Yo ver, poder observar, yo que estoy haciendo la consulta, poder observar que yo solicité una aprobación, que yo motivé el por qué es que se está haciendo, porque es, o sea, aquí pues es importantísimo explicar el por qué el cambio y también que nosotros podamos observar la aprobación. Así se tiene que ver desde el expediente. Entonces, como les digo, y ustedes pueden observar que aquí también el monto está cambiando. Así es como se tramita el contrato. Ahora, ¿cómo hacer una rectificación en una orden de pedido? Porque desde el inicio mencionamos orden de pedido y contrato. Para hacerla de la orden de pedido es exactamente igual, no cambia en nada. La única diferencia es que pues yo tengo que ir a órdenes de pedido, listado de órdenes de pedido y aquí, ¿en qué estado tiene que estar la orden de pedido? Tiene que estar tener el estado tramitada. Una orden de pedido que no tenga este estado, el sistema no activa ese botón. ¿A cuál rol le corresponde hacer la rectificación del monto? O en este caso, del dato que se vaya a rectificar. Le corresponde al usuario con el rol orden de pedido 1, pero el que haya elaborado la orden de pedido o quien tenga relacionado en ese momento ese proceso. Entonces, vamos a ingresar a esta que tiene la orden de pedido tramitada. Ingresamos. Vamos al final de la pantalla y aquí igual se activa el botón. Esta orden de pedido es solamente por una línea. Vamos a cambiar. Aquí vamos a hacer lo contrario. Voy a bajar, voy a aumentar el monto. Digamos que tal vez, porque en el contrato lo bajé, aquí lo voy a aumentar. Rectificación de errores materiales. Pulsamos nueva rectificación. Y digamos que tal vez nos equivocamos y no eran 70.000 colones, sino que tal vez son 700.000. Ok, entonces guardamos y el proceso es exactamente igual. Pero vamos a continuarlo, solicitamos aprobación, buscamos el aprobador. Aquí voy a ir un poquito más rápido, porque como les digo, el proceso es igual. Aquí es importantísimo explicar, motivar por qué es que estamos haciendo ese cambio y solicitamos la aprobación. Vamos a aprobar. Para que ustedes observen que el proceso es exactamente igual. La única diferencia es dónde empiezo, y pues empiezo en el listado de órdenes de pedido. Aquí tenemos el proceso de rectificación. Ok, vamos al final. Bueno, aquí quien va a aprobar puede observar, ¿verdad? Todo el detalle de los cambios que se hacen. Ingresamos el contenido de aprobación y aprobamos. Ok, confirmamos. Luego nos devolvemos a la orden de pedido. Aquí cambiamos de rol como el elaborador de orden de pedido. Pulsamos el botón rectificación. Encontramos aquí la pantalla con el listado, ¿verdad? Igual como les mencioné, voy a poder observar el monto anterior, que eran los 78.000 colones 67, y ahora son 768.000, porque yo aquí en vez de bajar el monto, lo que hice fue aumentarlo. Pulsamos el botón aprobado, el estado que ya está aprobado, y observamos la solicitud, la aprobación, y para finalizarla, pulso el botón registrar. Desea registrar los montos, aceptar, confirmar. Y si nosotros nos vamos a revisar el total de la orden de pedido, aquí ya cambió. ¿Por qué? Ahora son 768.000. Ok, antes era
un monto menor, ¿verdad? Pero con la misma lógica cambia si yo me voy a revisar el expediente, esta orden de pedido, el expediente electrónico, igual como lo vimos en el contrato, va a cambiar y en los reportes, o sea, desde cualquier acceso que yo vaya a consultar esta orden de pedido, el monto, ¿a cuál monto aparece? Aparece el monto con la rectificación, los 768.570 colones, sí, colones en este caso. Ok, entonces, en eso consiste esta mejora. Una funcionalidad para que se puedan corregir esos errores materiales, ¿verdad? En montos, pero como le dije, también pues, se puede afectar la cantidad. Ya queda responsabilidad de la institución en qué momento lo hace, ¿verdad? Nada más que, como les digo, el sistema sí tiene ciertas validaciones que ahorita me falta comentarles algunas. Tiene que estar el contrato en estado notificado y la orden, y si es una orden de pedido en estado tramitada para poder hacer la rectificación. Ok, ahora vamos o voy a mencionarles algunas validaciones que el sistema hace. Ok, digamos, déjenme porque son varias validaciones. Estas validaciones yo se las voy a mencionar y probablemente ustedes me digan, es que yo no me las voy a aprender, no, están en el manual de usuario, en los manuales de usuario ya fueron modificados y ahí están esas validaciones que el sistema hace para saber hasta dónde, cuándo puedo yo empezar una rectificación, pero hasta dónde, después de cuándo no puedo hacerla, porque sí tiene también ciertos límites. Entonces, primero es que en los contratos aplica única y exclusivamente para lo que es la versión 00. ¿Por qué mencionamos versión 00? Porque recordemos que yo puedo hacer un contrato, por ejemplo, aquí en ese ejemplo, yo tengo aquí el contrato 1302, 1304, o sea, etcétera, 130001. Es cuando yo tengo el contrato base, el primero, es versión 00. Solamente sobre los contratos con esta versión, el sistema permite hacer rectificaciones. Ya, si yo hago, por ejemplo, yo tramité un reajuste de precios y tal vez me equivoqué y se puso el monto que no era, ¿puedo rectificar? No, no se puede rectificar porque ya el sistema lo sacaría como versión 01, 02 según corresponda. Otro ejemplo donde se toca montos cuando yo hago una prórroga de un contrato por un año más o que tal vez, no sé, yo hice un unilateral ahí para modificar montos o para modificar montos, no, perdón, para aumentar montos. Me equivoqué. ¿Puedo después venir y rectificar? No, porque el botón se va a activar solo en la versión 00. Ahora, otra validación que tiene el sistema. No aplica para los contratos de procedimiento convenio marco con modelo cotización. ¿Por qué no aplica? Porque ahí no es un contrato que no tiene montos. Porque recordemos que en convenio marco hay dos modelos, que es el que es con cotización o con precios desde la oferta y el otro que es con precios sin precios durante el procedimiento. O sea que cuando el oferente va a ofertar, valga la redundancia, no hay precios. No aplica para este ejemplo cuando es convenio marco con cotización. Tampoco aplica cuando el contrato tiene al menos una solicitud de recepción ya con acta provisional aprobada. No se pueden hacer rectificaciones, ya el sistema tiene esa validación. Tampoco aplica cuando sobre el contrato base se hace una modificación de contrato y esa modificación de contrato también tiene al menos una solicitud de recepción ya aprobada. No se podría hacer. Y sobre las órdenes de pedido, pues es un poco similar. No aplica cuando la orden de pedido ya tiene el acta, al menos el acta de recepción provisional aprobada. ¿Por qué la provisional? Porque recordemos que después de la provisional viene la definitiva. Si está el acta de recepción provisional aprobada, probablemente el acta ya cuando estamos en la parte final o se rechace o se aprueba. Si se rechaza, pues ahí sí podríamos, ¿verdad? Pero en este caso, no. Y también cuando el contrato o la orden de pedido tiene una solicitud de pago que ya aprobada, en esos casos tampoco se permite hacer rectificaciones. Con esta explicación de esos supuestos, terminamos de ver
esta mejora, ¿verdad? Que como les indicamos, consiste en rectificar errores en montos de contratos, órdenes de pedido, pero que también ustedes ven que como les mencioné, se pueden corregir también cantidades. Entonces, doña Silvia, le doy la palabra para que entremos a la etapa de consultas. Muchísimas gracias, doña Giselle. Vamos, eh, si han estado entrando algunas preguntas, quiero mencionarles que las preguntas, algunas de ellas, hay un equipo de compañeros de RAXA dando respuesta por escrito. Entonces, es importante mencionar que las preguntas tienen en la parte inferior una pequeña leyenda que dice mostrar un comentario o dos o tres, ¿verdad? Dependiendo de eh, del tamaño de la respuesta. Entonces, quiero mencionárselos porque a veces las personas no encuentran las respuestas que les han dado por escrito. Entonces, para que puedan saber dónde están, eh, es ahí donde pueden consultarlo haciendo clic donde dice mostrar comentarios para que puedan leer la respuesta que le han dado a la pregunta. Eh, También, antes de continuar con la lectura de algunas de las preguntas, me gustaría recordarles, por favor, eh, completar el registro de asistencia que, como saben, realizamos en todos los eventos de capacitación desde la Dirección de Contratación Pública. Tenemos una buena cantidad de personas conectadas y hay todavía eh, muchas que faltan de hacer este registro, por lo que por favor se lo solicitamos. Creo que Roy tiene participación también, entonces me confirman y si no, pasamos a la etapa de preguntas. Sí, sí, compañera Silvia. Ok, Me gustaría ampliar un poquito lo expuesto por la compañera Giselle. claro que sí. Vamos a ver, esta mejora se hizo con la finalidad de poder corregir aquellos errores en materiales, ¿verdad? Que se hubieran realizado a la hora de realizar una adjudicación del procedimiento. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón esta rectificación de errores no se habilita previo al acto de adjudicación o al acto final? Como todos conocemos, ¿verdad? O ampliando un poquito sobre la funcionalidad de SICOP. SICOP actualmente, cuando se elabora una recomendación de adjudicación, hoy en día, cuando se envía la aprobación a los que tienen la competencia para aprobar esa recomendación, les está saliendo una alerta por el monto que se está adjudicando. Entonces, ahí, con esa alerta, yo puedo llegar y verificar si el monto que se está adjudicando es el correcto o incorrecto. Ahí tengo una primera verificación. Posteriormente, a la persona que se le está emitiendo el acto final, ¿verdad? Para que lo firme el competente, SICOP le habilita todo el formulario electrónico, todos los enlaces, todos los formularios para poder revisar cuál es el acto que está aprobando y por los montos por los cuales está aprobando. Otra revisión adicional. Posteriormente, cuando ese contrato ya se toma firmeza, vamos a poder ver que ese acto ahí ya, cuando llegó a la etapa del contrato, ya tuvo una serie de verificaciones y revisiones por las entes competentes, por los funcionarios competentes. Hay una forma de poder verificar, de poder rectificar montos y errores a la hora de emitir ese acto. Entonces, por eso es que esta corrección no se hace previo a esa, que existen funcionalidades habilitadas para hacer este proceso. Es importante tener esas funcionalidades un poco claras de que existen momentos procesales oportunos para poder hacer eso. Aún más, cuando yo emito el acto final y quien revise ese acto final y aún ese acto final no ha adquirido firmeza, yo puedo hacer una revocación de ese acto y el sistema tiene la funcionalidad para poder yo hacer una corrección de ese acto y poder emitir una recomendación nueva con el monto correcto y volver a hacer un proceso de adjudicación. Tenemos etapas previas en donde yo puedo hacer esas correcciones. Por eso es que no se habilita esta funcionalidad previo, porque el sistema ya tiene funcionalidades. Ahí es un poco de deber de cuidado de las partes que tienen revisiones, que emiten el acto, para poder verificar que los montos sean los correctos, se debe adjudicar por parte de la administración. Y eso se da debido a que algunas veces, cuando se está haciendo la recomendación de adjudicación,
el analista o quien tiene el proceso viene y en la etapa de la recomendación el sistema tiene la funcionalidad o habilita la funcionalidad para poder modificar la estructura de costos. ¿Porque, ¿En qué casos? Bueno, voy a adjudicar un monto mayor, voy a adjudicar mayor cantidad de bienes porque me lo permite el pliego de condiciones, porque ya yo revisé el proceso y ya con base en el principio de legalidad yo vengo y ya puedo hacer ese ajuste. Entonces muchas veces ahí, como lo explicó la compañera Giselle, yo tengo un error, como lo podemos cometer, vengo y coloqué un punto de más o coloqué un monto de más. Entonces, desde ahí comienza el error. Pero en esas etapas posteriores puedo verificar ese error. Entonces, por esa razón, esto no se coloca previo, o esta rectificación no se coloca previo a esas etapas. Algo muy importante que Giselle y abonado a lo que Giselle nos manifestó es que la administración, cuando el contrato está notificado y se verifica que hay un error material de esa magnitud, ¿verdad? Un ejemplo, era una adjudicación de 1.000.000 y adjudiqué 1.000.000.000 de colones, que hay casos que ya hemos verificado a nivel de SICOP, de entidades que hay exorbitantes montos adjudicados que sobrepasan hasta el presupuesto de la administración. Hemos solicitado que se corrija esos montos, pero el sistema pues actualmente tiene un modo muy grosero de poder llevar a cabo ese proceso previo a esta mejora, que era retrotraer todo el proceso y emitir una nueva recomendación, una nueva adjudicación. Por eso era urgente esta mejora para que se lograra corregir los montos y cantidades ya con un contrato notificado y realmente se lograra comprobar que la adjudicación el monto correcto, pero con la salvedad que si bien es cierto la funcionalidad lo habilita, tenemos que estar muy conscientes de que esa rectificación de errores materiales en montos y cantidades tiene que ir al amparo de lo que indica la Ley General de la Administración Pública como el 157 y en armonía con lo que establece el principio de legalidad, ¿verdad? Tengo que revisar todo ese bloque de legalidad, que realmente yo lo que esté llevando a cabo realmente está apegado a la normativa, está apegado a ese principio de legalidad, porque no es que yo voy a tomar la mejora porque quiero bajar cantidades o porque quiero bajar montos, no, eso no procede. Entonces es importante, como lo dijo Giselle, que el acto administrativo o la fundamentación que se dé está en amparo a ese, primero, a la Ley General de la Administración Pública como el 157, si no me equivoco, ese es el artículo, y bien, apegado al 11 de la Constitución y apegado al 11 de la Ley General de la Administración Pública, que todo esté en apego a ese principio de legalidad. Entonces es por eso que es importante tener esa conciencia por parte de la administración. Y vean que la mejora no solo me permite realizar ese ajuste, ¿verdad?, en montos y cantidades, sino que también habilita un espacio para colocar un anexo y donde venga un acto motivado por parte de la administración, una resolución que ampare lo actuado por la persona que está llevando a cabo esa modificación. Entonces, es importante tener esa claridad. Abonando más a la charla de Giselle, pues nosotros nos hemos preparado también con unas mejoras que se van a colocar en producción posteriormente, ¿verdad? Para poder generar más alerta, llevando a cabo los procesos con el fin de que la administración, o el que tiene la potestad de ir dictando ciertos actos en SICOP, que le genere más alertas. Ya no solo en la recomendación que les está apareciendo un cuadrito y con el monto en color rojo, no, ahora si va a venir una mejora posterior, que si en la recomendación se están adjudicando montos mayores, pues va a solicitarle que coloque los montos, que rectifique esos montos que están adjudicando y que genere una aprobación. En el acto final, a quien apruebe el acto final, le vamos a solicitar que se le va a abrir una ventana para que rectifique si el monto que está adjudicando es el correcto. En la parte del contrato, vamos a solicitar una verificación también de los montos de los contratos a adjudicar. Entonces, no solo nos hemos quedado con esta mejora, estamos generando otras alertas que vienen posteriormente a esta mejora con el fin de evitar esos errores materiales y esas inconsistencias, a veces en cantidades y montos adjudicados. Entonces, es importante y reafirmo que siempre es importante que la actuación que vaya a hacer la administración esté en apego a ese principio de legalidad y esté apego al 157 de la Ley General de la Administración Pública. Ese era el aporte que quería dar en cuanto a esta mejora desde el punto de vista de la óptica legal, ¿verdad? Porque las mejoras que se hacen en SICOP siempre hacemos un análisis desde la óptica legal y siempre vamos apegados a la legalidad de los ajustes que se hagan a nivel de SICOP. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Roy, por esta adición a la exposición que hizo doña Giselle. Antes de dar inicio con el espacio de preguntas y respuestas, quiero recordarles una vez más el registro de asistencia eh, y agradecerles por el llenado del mismo. Vamos ahora a pasar, vamos a ver un momentito. Vamos a compartirles la ventana para empezar a la lectura de preguntas y respuestas. Muy bien. La primera pregunta que tenemos es de Javier Francisco García. Él consulta lo siguiente. Si se determina que hay un error en el precio cotizado, dicha oferta no debería resultar adjudicada según reglamento SICOP y menos en contrato. Esto por el ejemplo que indica. ¿Debería ser modificaciones por otro motivo? Hola, bueno, voy a dar el aporte desde el punto de vista del sistema y ahora Roy nos podría dar el punto de vista legal. Desde el punto de vista del sistema, o sea, el sistema no tiene cómo darse cuenta si hay un error en el monto de la oferta. Ya eso queda responsabilidad del usuario. Entonces, pero el sistema perfectamente permite que se adjudique, que se haga contrato, ¿verdad? Y como por ahí lo mencionó Roy, o sea, son casos que se ha dado en la realidad. Ha pasado. Entonces, SICOP va a permitir que igualdad de condiciones, él igual va a evaluar igual, o sea, le va a dar el mismo tratamiento a la oferta, a una oferta a otra oferta que no tenga un error en su monto. Roy, si quieres aportar algo. Sí, vamos a ver. Partimos primero de hacer una pequeña precisión, como lo hacemos siempre en todos los webinars, ¿verdad? No podemos atender preguntas que sean muy de casos concretos, ¿verdad? Ni podemos llegar a analizarlas, porque eso se requiere todo un análisis legal y todo un fundamento jurídico que venga previo también a la pregunta de la entidad, ¿verdad? La dirección jurídica de la entidad, para después nosotros, como de COP, venir a valorarlo de acuerdo a la directriz que habíamos consultas que se emitan a la COP. Sin embargo, les puedo indicar que de conformidad con la ley 9986 del reglamento, cuando existe una contradicción entre el precio ofertado por el oferente y de los documentos anexos que se ingresan a la oferta, que son parte integral de la oferta, y desde ahí se puede extraer de que realmente el precio que el potencial oferente indicó era uno, que lo que por un error material se dio, pues ya eso va a entrar en un análisis muy propio de la administración activa y armonizado con una serie de principios que rigen la materia de contratación pública para ver si yo puedo realmente valorar esa oferta o no y realmente si no le estoy dando una ventaja indebida. Pero eso viene muy de un estudio integral de la oferta, de no solo limitarme al precio que está indicado en la oferta electrónica, sino a todos sus anexos y poder llegar a evidenciar de que realmente existe un error material para poder si la oferta para a estudio o no, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que la administración lo tome en consideración, porque hay muchos principios que yo puedo entrar hoy a conversar acá en este webinar con este tema de la pregunta del señor Javier Francisco, ¿verdad? Con el tema del principio del valor por el dinero, ¿me conviene o no esa oferta bajo ese principio? Eficiencia y eficacia, ¿verdad? El conservación de los actos, ¿verdad? Entonces, es una serie de principios que yo puedo traer en este análisis y ver si realmente lo que tengo es un error material por parte del proveedor que por un error, como dijo la compañera Giselle, en vez de una coma puso un punto o se equivocó. Sin embargo, es uno de los errores que vamos a tratar de minimizar también con una mejora que se va próximamente, que también a los potenciales oferentes les va a salir un mensaje un poquito más grande, rojo, con algunas rectificaciones del monto que están ofertando con el fin de minimizar eso. Pero son una serie de estudios, consideraciones que hace la administración
en caso del ejemplo que nos coloca el compañero. Muchísimas gracias a ambos. La siguiente pregunta es de Sonia desde la proveeduría del MEP. Ella nos dice, hay dos circulares, circular MH de COPSIR 006, porque nos llegó una con ese número, pero se trata de oficialización y divulgación del procedimiento, solicitud de roles y perfiles para uso del SICOP y procedimiento solicitud de certificación de control de roles y perfiles a las instituciones usuarias de SICOP. Creí que el webinario de hoy se trataba de ese tema de roles y perfiles. Tal vez aclarar específicamente cuál es la resolución, si es este número 06 y si no hacemos la corrección para que nos quede claro. Sí, ahí tendríamos que revisar a lo interno, a ver si fue un error material en el número de la circular, pero esta circular, vamos a ver si me dan un pequeño momento, les puedo rectificar cuál es la circular del tema de la mejora propiamente que colocamos en SICOP, y si no me equivoco, de lo que estamos exponiendo es, si no me equivoco, es la circular 4, ¿verdad? Es la que habla de la mejora en efecto, la 4 es la de las mejoras de SICOP y la 06 es la oficialización de los roles y perfiles a nivel de SICOP. Si me permiten, es muy rápido lo que les voy a aclarar a la compañera de la proveeduría del MOB. Esto, lo de los roles y perfiles, lo que estamos haciendo nuevamente es reafirmando la responsabilidad que tiene la administración activa a la hora de asignar los roles a los usuarios internos de la administración, a los que se ven involucrados en los procesos de compra pública, ¿verdad? Hoy en día, las instituciones del sector público, no solo la administración central, ya llevan esa labor o esa tarea a cargo del administrador de la institución. Aquel funcionario que tiene el rol de administrador de institución es el que asigna los roles que debe de tener Giselle de conformidad con las actuaciones que va a hacer Giselle a nivel de SICOP. Entonces, esa responsabilidad la tiene el administrador de institución. ¿Qué hacemos con este procedimiento? Oficializarlo de cómo ustedes deben de proceder para la asignación de esos roles y perfiles a cada funcionario interno de cada administración. Y además, adicionalmente, pues nosotros cada año vamos a solicitar una certificación a las administraciones activas, ¿verdad? De que nos certifiquen de que los roles y perfiles que tienen los funcionarios que están dentro de SICOP se mantienen actualizados y que ese registro de funcionarios está debidamente actualizado también. Eso es más que todo, pero ya eso es una tarea que ustedes como administradores de instituciones que tengan ese perfil han venido haciendo a lo largo desde que se implementó SICOP por ahí del 2015, ¿verdad? Esa tarea la vienen haciendo de forma automatizada. Ya pues a un administrador de institución le dice, mire, asígnemele un rol a Silvia porque ella va a hacer estudios técnicos. Ok, muy bien, le asigno el rol de estudios técnicos, pero no se había oficializado cuál era el procedimiento y cómo era la forma en que se debía llevar esa asignación de roles. Es un poco de ilustrar a la administración, un poco de darle una para llevar a cabo su tarea. Y yo sé que ya hay muchas administraciones activas que tienen procedimientos, roles y perfiles a lo interno de cada institución. Muchísimas gracias, Roy. Entonces, para dejar totalmente claro, la circular donde está comunicada la mejora de la que se está exponiendo esta mañana es la MH de COPSIR 004-2025, como les acaba de mencionar Roy, y pedimos disculpas por cualquier situación que esto haya generado. Muy bien, continuamos. La siguiente pregunta de Judith Chinchilla. Bueno, acá pone Dayana Chinchilla, ella es del ICE y dice, cuando al contrato ya se le hizo la rectificación, ¿cambia la fecha de la notificación del contrato? ¿Afecta los plazos de entrega iniciales? ¿Se puede hacer un contrato notificado de un contrato adicional o de modificación unilateral o solo aplica a la secuencia -00 del contrato? Ok, gracias. Bueno, veo que capté como 3 preguntas. Si se hace rectificación, no se cambia las fechas, no se cambian fechas.
se cambia única y exclusivamente el monto, como yo les mencioné, el monto total, ¿verdad?, del contrato, porque estoy afectando una línea, sea que sea por una línea o por varias líneas, pero estoy afectando una línea o varias líneas, se cambia el monto total del contrato nada más. Y también como lo mencioné cuando estaba explicando de que la rectificación se puede hacer única y exclusivamente en los contratos versión 00, en las modificaciones no. Un poquito para ampliar un poco lo que nos está indicando Giselle, porque puede confundir un poco a los que nos acompañan hoy en webinar sobre la consulta que nos hace la compañera Elise o el tema del contrato adicional. Hoy en día SICOP, por una resolución de la Sala Constitucional, ¿verdad?, que todavía está en estudio, a Alicia se le habilitaron ciertas opciones por la ley especial que ellos tienen. Entonces, hago esa aclaración porque podría tender a confundir a la audiencia, ¿verdad?, de otras instituciones, que por qué el contrato adicional. Este es por un tema de una resolución de la Sala Constitucional, que todavía hay una serie de consultas con base en esa resolución de la Sala, ¿verdad?, y que hoy el ICE pues, se le habilitó ciertas funcionalidades en SICOP en cuanto a la ley especial del ICE. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. La siguiente pregunta es de Gabriela Gómez. Dice, con respecto a la rectificación en órdenes de pedido, ¿la fecha de notificación cambiaría o queda la fecha de notificación inicial? Aplica las mismas condiciones del contrato, no cambian fechas de notificaciones de orden de pedido, lo único que se cambiaría es el monto total de la orden de pedido porque se está afectando líneas, una o varias líneas. Muy bien, muchas gracias. Fernando Solano de Sinart dice, ¿esta modificación del monto se puede realizar previo a realizar la primera recepción definitiva o incluso después de haber recibido alguna entrega? Como lo indicamos igualmente, basta con que exista un acta de recepción provisional aprobada, ya el sistema no permite hacer rectificaciones, ¿verdad? Entonces, con la pregunta que él hace, yo consecuentemente le diría que no, porque ya habría un acta de recepción provisional aprobada. Muy bien, muchas gracias. Alan Herrera dice, ¿y ese tipo de error se puede corregir en aquellas instituciones que tienen interfaz con SIGAF? Por ejemplo, en estado, contrato notificado con número de pedido que tiene afectación con el comprometido presupuestario. El sistema sí permite, o sea, SICOP sí permite hacer la corrección. Ahora, el cómo van a... Roy, usted me corrige porque si lo voy a decir bien, el cómo van a afectar, ahora sí, el SIGAF, ahí le pediría apoyo a Roy, a ver si es posible. Sí, vamos a ver. Aquí lo que se pretende con esta mejora es que el contrato notificado quede por el monto real de los actos realizados por parte de la administración previos a llegar a ese contrato. Porque ya le digo que yo tenía que adjudicar 1 millón y adjudiqué 1.000 millones de colones. Y eso viene, y al hacer el análisis del bloque de legalidad y al hacer todo el análisis, yo vengo y compruebo que en efecto, lo que tiene que corregir en el contrato era 1 millón de colones, no 1.000 millones de colones. Entonces, ahora sí, las órdenes de compra que vengan después, posteriormente de ese contrato, van a salir por los montos correctos, ¿verdad? De acuerdo a la ejecución contractual, ¿verdad? Si son bajo la modalidad de según demanda, ¿verdad? Que tenemos muchos contratos continuos, entre otras modalidades. Ahora bien, si yo tengo una orden de compra, donde vengo y notifiqué esa orden de compra y ya la notifiqué, ya acordémonos que a nivel de SIGAF ya se hizo una afectación presupuestaria. Y si yo a nivel de SIGAF, en vez de haber colocado la orden de compra 1 millón de colones, adjudiqué 1.000 millones de colones, ahí si yo no tengo contenido presupuestario, el sistema desde ahí me genera la alerta y no me va a generar
un monto mayor al que yo tengo en el contenido presupuestario. Entonces, a nivel de esa orden de compra, por lo menos las instituciones que tienen interfase con sus sistemas financieros no se los va a permitir. ¿Por qué? Porque tienen un puente ahí, un check, ¿verdad? Por lo menos nosotros, con las instituciones que están con SIGAF, no lo va a permitir, ¿verdad? Porque si don Alan en su presupuesto, en ese objeto al gasto, tiene únicamente 1000 coloncitos y él va a hacer una orden de compra por 1500 colones, el sistema ya ahí lo va a parar, le va a decir, no tiene contenido presupuestario. Entonces, esos errores materiales en la orden de compras, cuando tenemos interfaces con sistemas financieros, no va a ser viable que se vaya a dar, ¿verdad? Porque hay un filtro por parte de esos sistemas. ¿Cuándo se dan esos posibles errores materiales? Cuando tenemos instituciones que no tienen una interfase con un sistema financiero, ¿verdad? Entonces, pueden emitir una orden de compra a pesar de que yo voy a hacer una orden de compra por una modalidad según demanda para un mantenimiento. No tengo interfase con un sistema financiero, el mantenimiento era por 1000 colones, pero lo emití por 1000 millones de colones. Como no tengo un sistema financiero que me lo valide, me lo pasa. Y los que estaban con el deber de fiscalización, con el deber de revisión, no revisaron en los montos por los cuales estaban emitiendo la orden de compra, pues el sistema aprueba porque no tiene ninguna validación. Entonces ahí es cuando es importante esta mejora porque viene a rectificar ese error material que se dio a la hora del monto. Pero cuando tenemos sistemas financieros que tienen interfaz con SIGAF y con SICOP, no hay ese problema porque el sistema le va a hacer esa validación presupuestaria. Muchísimas gracias a ambos. Por cuestiones de tiempo, vamos a leer una última pregunta. Shirley Ramírez dice, ¿qué condiciones deben cumplirse para que los ajustes que se realicen se enmarquen dentro de lo legalmente aceptable? Creo que Roy, ¿verdad? En este tema, como anteriormente lo manifesté, ¿verdad? Una vez que terminó, bueno, esos errores materiales en la administración tiene que ser un estudio muy claro, ¿verdad? Tener mucha claridad en lo interno de que se fundamente de conformidad con el 157, la Ley General de Administración Pública, y que esté amparado al bloque legalidad, ¿verdad? Que todo los actos efectuados por la administración y de todos los antecedentes que tengo en la experiencia, yo pueda estar seguro que el error material existe, que es evidente y notorio, ¿verdad? Que se puede ver, ¿verdad? Que yo puedo deducirlo de esos actos, ¿verdad? Como les hemos puesto el ejemplo, eran 1 millón de colones y son 1000 millones, pero de los actos anteriores yo puedo sacar y extraer que realmente que la administración lo que quiso adjudicar era 1 millón de colones y no 1000 millones de colones. Pero todo viene amparado a ese estudio, bloque de legalidad, a lo interno que tiene que ser la administración y con base en el 157 de la Ley General de la Administración Pública, que es un fundamento jurídico que también es relevante a lo que nos dice la Ley General de la Administración Pública con el 157. Muchísimas gracias, Roy, y muchísimas gracias también a doña Giselle por las explicaciones sobre el tema de esta mañana y también por las respuestas a las preguntas que eh, tuvimos la posibilidad de atender de las personas participantes. Antes de finalizar, me gustaría recordarles, debido a que nos lo consultan muy a menudo, que las grabaciones de los webinars organizados desde la Dirección de Contratación Pública pueden encontrarlas en la página web del Ministerio de Hacienda. Una vez que ingresan a la dirección que están viendo aquí en pantalla, www.hacienda.go.cr, pueden dirigirse a la parte inferior de la página. Ahí van a encontrar varias secciones. Una de ellas es la que está destinada a la información de contratación pública. Ingresan al botón de ver más y van a encontrar una serie de cajitas en donde una de ellas dice capacitación, gestión del conocimiento. Ahí van a encontrar esta otra información en donde por medio de círculos están divididos por año los webinars impartidos desde la DECOP. Ingresan al año de su interés
y van a encontrarse con la lista de todos los webinars. En esta tienen columnas en donde van a encontrar el enlace para ingresar a la grabación para que puedan repasarla, la fecha, el tema del que se trató ese webinar y adicionalmente en la columna de la derecha van a poder encontrar algunos recursos que dependiendo de cada webinar están disponibles también para su consulta y puedan descargarlos. Entonces les recordamos esta información. Únicamente nos queda agradecer nuevamente a los compañeros de RACSA, tanto a doña Giselle como al equipo de compañeros que han estado respondiendo las preguntas por escrito. También agradecerle a Roy por su participación en este webinar y a todas las personas que nos acompañaron esta mañana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y les deseamos un excelente día.